Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Volvemos aquí en Pasaporte Digital para hablar del rol del ingeniero de datos, el nuevo ingeniero de datos en este gran mundo, en la era del Big Data, ¿cierto? Todas las posibilidades laborales que abre, porque vamos además a hablar un poquito del contexto, de cómo ampliar, cómo sacarle partido a los datos, y en ese mundo en que los datos son todo, que están hoy día en el centro de la estrategia de una y otra industria, cómo este rol se ha vuelto cada vez más relevante. Y para eso les traigo hoy día invitados de lujo. Les voy a presentar en primer lugar a Héctor Allende, quien es ingeniero informático, doctor en ingeniería informática, profesor además de nuestros queridos cursos de talento digital dictados por la UDD, Universidad del Desarrollo. También es docente en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Valparaíso y cofundador de Just Predict. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Hola Catalina, muy bien, muchas gracias por la invitación. El tema es muy interesante, así que espero poder dar, ¿no es cierto?, mi visión respecto a la labor del analista de datos, la diferencia con los distintos, ¿no es cierto?, científico de datos, ingeniero de datos, y dar mi visión respecto al tema. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por acompañarnos. Y también estamos con Rodrigo Alfaro, quien es ingeniero civil industrial de profesión, magíster en ingeniería industrial en la Pontificia Católica de Valparaíso, doctor en ingeniería informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, académico en la Universidad Católica de Valparaíso, donde enseña e investiga, es consultor en el desarrollo de tecnologías de la información, y también fundó en 2010 la compañía Analytic. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Hola Catalina, muy bien, gracias, pero tú también. Muchas gracias por la invitación y creo que va a estar entretenida esta hora que sigue. Sí, se nos va a hacer corta seguro porque este es un tremendo tema, así que vamos a iniciar ya con las preguntas, pero siempre nos gusta un poquito saber de nuestros invitados como para ir rompiendo el hielo, ¿cierto? Entonces le quería preguntar a Héctor particularmente ¿cómo ha sido tu experiencia de enseñar en el mundo de los datos a través de los cursos de talento digital? ¿Cómo has visto el interés de la gente? ¿Cómo estas personas van creciendo? Estos cursos cumplen un rol importante de abrir posibilidades a los trabajadores en esta nueva era digital. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo has visto a la gente? Bueno, mi labor como docente, ¿no es cierto?, de estos cursos, ¿no es cierto?, talento digital ha sido muy gratificante. Me ha gustado ver, ¿no es cierto?, personas ávidas por conocimiento de esta línea, ¿no es cierto?, de esta área del saber, que es muy interesante. Y bueno, he estado conociendo, ¿no es cierto?, los alumnos, son personas, ¿no es cierto?, que vienen de distintos mundos a veces, no tan ligados a lo que es computación o estadística, pero que están ávidos de conocimiento para poder aplicar, ¿no es cierto?, las distintas técnicas de análisis de datos en eh, sus, eh, sus profesiones particulares. Ujú. Son, como te digo, personas con ávidos de conocimiento, con muchas ganas, y he estado muy contento dando clases en este programa. Qué bueno, me alegro. Atentos todos que se vienen nuevas becas este año de Corfo y Talento Digital para Chile, que realmente son de un nivel súper bueno. Las instituciones que están apoyando, o sea, la UDD, aprovecho de mandarles mucho agradecimiento porque también nos ayudan en el contenido para estos programas y nos envían a estos excelentes invitados, así que muchas gracias por eso. Y Rodrigo, quería preguntarte un poquito a ti, ¿qué hacen en Analytic? Estuve leyendo su página y hacen como un enfoque desde el mundo de los datos bien, bien interesante. Cuéntanos qué hacen. Bien, bueno, Analytics partimos en 2010, cuando todo este boom que existe hoy día de ciencia de datos, de inteligencia artificial y Big Data no era una moda, y al principio nos costó bastante por eso mismo, porque hacíamos cosas que muchos clientes percibían que era muy disruptivo, podría ser. Lo que nosotros hacemos es que analizamos datos no estructurados, principalmente datos textuales de la web. Eh, Redes sociales, por ejemplo, datos que se producen en Facebook, Instagram, Twitter, y analizamos grandes volúmenes de datos para detectar tendencias, identificar influencias y cambios que están ocurriendo en distintos lugares. Tenemos clientes latinoamericanos,
donde analizamos datos de México, Colombia, Ecuador, Salvador, Perú, Chile, y vamos analizando entonces los cambios que se van produciendo en las percepciones que tiene la sociedad respecto de ciertos temas. En Chile tenemos clientes que monitorean también sus marcas e identifican entonces cuando hay alguna crisis comunicacional o qué tono está tomando la conversación respecto a su producto o a su marca principal. Yo creo que hoy día Perfecto. es súper relevante y cada día más importante cómo la gente se expresa en redes sociales y eso es lo que estamos nosotros hoy día trabajando. Oye, ahí hay un tema súper entretenido de yo que trabajo en comunicación estratégica de predicción de crisis, ¿no? Eso antes como que era muy manual el tema de monitorear las redes sociales y hoy día bueno, esta es una más de las posibilidades que nos abre el mundo de la analítica de datos. Pero sí, yo eso lo valoro un montón, o sea, lo veo como una tremenda herramienta para la comunicación estratégica y la gestión de crisis, de estar atenta ahí antes de prepararse, ¿no? Ujú. Exacto, o sea, Súper. hoy día nosotros te avisamos por WhatsApp, oye, tu marca tiene una crisis y te enteras así Mm. rápidamente para poder hacer alguna gestión. Perfecto, perfecto. Oye, ya, vamos a ir entonces con el tema, nos vamos a ir metiendo en terreno y voy a partir con Héctor preguntándole, es bien grande la pregunta, pero tú me la puedes como enfocar hacia donde tú consideres que es el aspecto más importante. En el último tiempo se ha hecho en el fondo muy visible, que lo dije en la introducción, el concepto de que los datos son como el petróleo del siglo XXI. Explícanos un poco como esa aseveración, qué ha hecho que esto ocurra, por qué hay más datos que antes, como el lenguaje lo más sencillo posible, dado que este es un programa como bien educativo. ¿Por qué hay más datos que antes en lo concreto? Bueno, yo creo que principalmente se debe a dos aspectos principales. Uno, que es el abaratamiento de los sensores que van capturando esta información. Y por otro lado, es, por ejemplo, ¿no es cierto?, la masificación de la compra electrónica. Las empresas, ¿no es cierto?, van acumulando información de distintos ámbitos en sus propios, ¿no es cierto?, servidores, van acumulando esta información. Entonces yo diría que es eso, o sea, principalmente uno es el abaratamiento de los instrumentos para capturar la información y por otro lado, ¿no es cierto?, la masificación de algunas, ¿no es cierto?, líneas de venta, como son la venta electrónica, etcétera. Y respecto a la aseveración de que el dato es como, como el petróleo actual, encuentro que Ujú, está bastante correcta esa aseveración, ujú, porque de los datos se puede sacar mucha riqueza. O sea, muchas grandes empresas ofrecen servicios que son gratuitos, pero que el cliente en este caso paga de cierta manera con sus propios datos. Y ellos sacan información de eso, pueden ver justamente preferencias de algunos productos, eh, ¿qué más? Pueden ver, ¿no es cierto?, respecto a las preferencias de algunos productos, qué son las tendencias, cuáles son los gustos que tiene, etcétera. Entonces, esa aseveración de que la data es como el petróleo, yo creo que está bien, es bien adecuada. Y nos hemos dado cuenta con estas grandes empresas que te decía que su principal negocio es capturar datos de los usuarios y sacarle el mayor provecho posible. claro. Y ahí es donde entra el rol del analista, porque no sacamos Sí, nada con tener data. Yo creo que hoy día hay mucha data desaprovechada por el mundo. O exacto. sea, y ahí está la innovación que permite el análisis de esos datos. Y ahí entonces, Rodrigo, entra el rol del analista de datos. Si nos puedes especificar cuál sería este rol, qué hacen, y también nos han preguntado mucho cuál es la diferencia con el científico de datos. Yo entiendo que es una preparación un poquito más de especialidad, digamos, un poquito más extensa, pero en el rol específico, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Sí, mira, yo creo que ya hace unos 30 años los analistas de datos empezaron a aparecer en las empresas con más fuerza. Personas que tomaban datos operacionales y a lo mejor en esa época con planillas Excel construían ciertas métricas y las subían para que a los niveles de gestión o estratégico pudieran tomar decisiones. Ese Mm. rol se ha ido exacerbando, se requiere más personas, por un lado porque hay más datos y entonces la capacidad de análisis hoy día requiere más fuerza de trabajo, pero por otro lado también los analistas de datos, al tener esa visión de negocio mucho más importante,
requieren complementarse y toman insumos de los cientistas de datos para aplicar modelos y construir métricas más complejas que permitan entender qué es lo que está pasando realmente. O sea, si podríamos decir, los analistas de datos en los años 90, 2000, construían métricas, pero eran métricas tradicionales, que venían en base a reglas explícitas o reglas de negocio que se conocían, y los analistas de datos hoy día siguen construyendo esas métricas, pero además las complementan con otros modelos más complejos que preparan los analistas, los cientistas de datos, para entender otros elementos que está pasando, comportamientos emergentes, por ejemplo, una crisis, que anteriormente no se podía medir tan fácilmente. Ujú. Perfecto. Y ahí tú mencionas un tema muy relevante que tiene que ver un poquito con que lo mencionábamos fuera de cámara, del cambio en las estructuras de poder y la toma de decisiones, ¿no? Hemos visto que también estos nuevos roles generan toma de decisiones más transversales en las organizaciones. Entonces, de repente, no sé cómo lo has visto tú, Rodrigo, en esa misma línea que estás siempre en contacto con empresas, de cómo antes quizás las jefaturas tomaban decisiones en base quizás a otro tipo de informaciones, y hoy en día se ha como democratizado la toma de decisiones debido a estos roles que tienen demasiada información en sus manos, ¿no? Sí, claro. En realidad, si tú lo piensas, nosotros llevamos millones de años desarrollando nuestro cerebro y tomando decisiones intuitivas. O sea, hace 100 años nuestros cerebros no sabían tomar decisiones con información porque era voy para allá, voy para acá, y intuitivamente viajaba. Hoy día, Exacto. esas decisiones se mantienen en las empresas por la tradición, pero se está un poco llevando adelante también la decisión basada en datos. Claro. Data driven se llama. Y ahí es algo que se está haciendo cada vez más importante, pero que a muchas personas les cuesta. O sea, tomar decisiones basadas en su intuición versus decisiones basadas en datos. Las decisiones basadas en datos van a empezar a crecer cada vez más. Pero Van la a empezar a intuición crecer. a veces también es importante. Sí, eso es un buen punto. También seguir la intuición, juntar ambas cosas, pero también se ha demostrado que las decisiones basadas en datos permiten permiten cada vez más crecimiento, rentabilidad, eficiencia, ¿no? Es como los beneficios para cualquier industria son como amplios. Y nosotros que nos enfocamos harto en las personas y estamos pensando en cómo poder subir a las personas a este mundo 4.0 donde los datos son un tema relevante. Y Rodrigo un poco lo comentaba. Le quiero preguntar a Héctor, por ejemplo, ¿cómo se forma hacia el mundo de los datos un analista que conoce el negocio, ¿cierto? Y cómo pasan del software que usaban antes, Excel, Power BI, ClickView, no sé, de las bases de datos a las nuevas. ¿Cómo se reconvierten estas personas? ¿Tienen que saber, por ejemplo, más estadística, más programación, como Python, R, o aprender algún tipo de software? ¿Cuáles son las habilidades claves que tiene que desarrollar una persona que conoce un negocio y que a lo mejor ha trabajado como analista en cualquier industria y que tiene que irse perfilando hacia el análisis de datos? Héctor. Muy buena pregunta, Catalina. Mira, a mi parecer, y yo creo que quizás estén muchos de acuerdo conmigo, es que hay que tener una muy buena formación en lo que es matemática y estadística, ¿ya? Y además en lenguaje de programación, motores de base de datos, eso es todo conocimiento que se puede ir adquiriendo, ¿no es cierto? Que puede adquirir fácilmente ahora con estos programas que hay disponibles. Las personas que trabajan como analistas en otras instancias, pero como te digo, principalmente son matemática, estadística, lenguajes de programación, como tú bien decías, ¿no es cierto? Python, R, Scala, etcétera, y motor de base de datos para poder acceder a la información. Y todo eso es una formación que este programa, ¿no es cierto?, de talento digital ofrece. Voy a hablar un poquito, ¿no es cierto?, del programa, ofrece, ¿no es cierto?, distintos módulos que conforman, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, programa. Está conformado por distintos módulos, donde los distintos módulos son justamente repasos de estadística, de matemática, de base de datos, incluso, ¿no es cierto?, la formación del analista de datos se ve un poco de aprendizaje automático, este machine learning, para que tengan una idea de cómo funciona esto. Pero yo diría que sí, por una persona que, como consejo, ¿no es cierto?, una persona que se quiera meter en el mundo del análisis de datos, tiene que saber muy bien programar, ¿ya? Porque el acceso a los datos ahora
se hace, ¿no es cierto?, mediante el lenguaje de programación, poder sacarle interpretación a los datos, poder responder las preguntas. Y afirmando un poquito esto, no sé si quedó muy bien respondida la diferencia entre el analista de datos y el científico, ¿Ya? que el analista en realidad responde preguntas del negocio, ¿ya?, en base a datos generalmente estructurados, mientras que el científico de datos busca nuevas preguntas para responder en base a técnicas de analítica avanzada, como por ejemplo Machine Learning, ¿no es cierto? Principalmente Machine Learning, técnicas avanzadas de aprendizaje automático, y él trata de generar nuevas respuestas. Y obviamente las labores de cada uno, ¿no es cierto?, si bien tienen cosas en común, tienen, por supuesto, ¿no es cierto?, algunas diferencias que principalmente radica en esta búsqueda de nuevas preguntas que hace el científico de datos versus las preguntas que establece el negocio. A todo esto, muchos de los estudiantes del programa de analista de datos, después les ha quedado gustando justamente esta área y ya han tomado después el de científico de datos para Exacto. pasarse, ¿no es cierto? No es que sea un paso más allá, ¿no es cierto? Pero son perfiles distintos y los dos hacen cosas, trabajan con datos, pero el de científico de datos, ¿no es cierto?, te enseña, ¿no es cierto?, a ocupar técnicas más avanzadas que son las de inteligencia artificial que están ahora en boga en los últimos años. Perfecto, claro. Y los profesionales que ya tienen como experiencia en el negocio, nosotros hemos visto que los casos como de upskilling hacia como el mundo de los datos son muy exitosos porque además si uno llega como sin conocimiento del negocio y está ahí dentro de una empresa, o sea, llegas a una empresa como analista de datos, tienes todo el desafío de entender el negocio. Entonces, si tú ya vienes como con el negocio encima, entendiendo la lógica, haces un tremendo aporte en ese upskilling a la empresa porque es clave esas dos cosas, digamos. Perfecto. Hoy vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando sobre las oportunidades laborales que hay en el mundo del análisis de datos. Vamos, una pausa y volvemos. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.